No, es Yo que, ya, yo ya me iba a ir para el bote, ingeniero. sí, no, es que primero llegó la energía y el internet no nada que llegaba, pero, Maldito wifi. pero sí desconectó otra parte. A- No, pues, Random, Apenas, ingeniero. yo apenas entró, me, desconectó por allá arriba. me declaro en rebelión, ingeniero. No voy más a clase. No, no, Soy un rebelde. no. Ya explico esto rapidito y ya. Ingeniero, mire que le voy a contar un secreto. Chamorro le gusta ver RBD. Sí, Sí. no, no. Chamorro quiere ser Antonella. Venga, Chamorro me estaba preguntando algo con respecto al símbolo o algo así. Entonces, lo Que que... yo pensé que cuando la T la ponía era al contrario, porque no tenía bien Ah, claro pensé que la barrita era la vigueta, por eso siempre la colocaba al contrario. sí, yo también hacía lo mismo. Yo la Chamorro ponía pensó así. que, Chamorro pensó que esa T era la T de tierra. No, yo también la ponía así, al revés, pensando que también era esa barrita de acá, era la vigueta. Y no, después pues me corrigieron. Entonces, este que ustedes ven acá, sí, este en rojo, es el templete cuerda guitarra, que pues ayer lo vimos, ayer lo vimos que era este, Ese es el que se pone cuando no tiene uno casi espacio para... espacio, espacio, y pues nada más va a ocupar 1.6 metros de aquí, del poste aquí. Ingeniero, Sí, señor. ya que usted está hablando de ese tema, Ujú, yo hice un levantamiento en la parte rural y ujú. ahí lo tengo en el celular, tengo la imagen. Sí, señor. Y en ese levantamiento usted me puede mirar porque según el levantamiento era para proyectar una red en Sí, baja tensión, en puro trenzado, sí, pero los señor. vanos eran muy lejanos. Sí, señor. Entonces, no sé, pues eso se envió ahí a Electrohuila, que Electrohuila iba a revisar, pero no se supo al fin si eso se aprobaba o no se aprobaba, pero Sí, las distancias eran muy largas. Y yo sí, tengo por ahí el levantamiento, como para revisarlo, ya que estamos como en ese tema. sí, ahora lo revisamos, sí, con gusto. Pues lo que yo les quería mostrar acá es que no solo hay postes terminales como este, y de paso, sino que hay postes pues para los giros, ¿sí? Este es un la curva. poste, sí, es un poste con templete, es una estructura con templete, pero se usan dos postes pues para dar la curva, ¿sí? Entonces llega acá, hay un vano flojo, Eso es este, eso es lo que llama doble retenida. ajá, esto tiene una doble retenida, una para acá, otra para acá, pero aquí ustedes van a encontrar es como un vanito flojo en el trenzado, ¿sí? Un brazo flojo. Ujú, exacto. Y acá, aquí va el otro conductor, ¿sí? Entonces, este de acá, este monacho que ustedes ven acá, pues es el mismo monacho que está acá en la presentación, en esta presentación, ¿sí? Entonces, solo que aquí, pues no se van a ver las calles, y eso es un esquema unifilar que muestra cuántos usuarios van a tener, o va a tener, digamos, este, este circuito, ¿sí? O cada circuito, ¿sí? Entonces resulta que ayer mirábamos que era un vano. Un vano es la distancia de un punto hasta otro punto, ¿sí? Para este caso nosotros el vano lo vamos a calcular o vamos a calcular los vanos que vayan de un punto al primer punto donde haya usuario, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a mirar lo que es la caída de tensión, ¿sí? Y vimos una fórmula que se llama la fórmula de caída de tensión o delta V en por ciento va a ser igual al momento eléctrico por la constante de regulación.
Resulta que cada conductor que ustedes ven acá, pues cada conductor tiene su constante de regulación. Eh, entonces ahí Víctor nos puso ahí el mapita, ahora lo vamos a mirar, ¿sí? Primero vamos a hacer un circuito de estos para que ustedes entiendan cómo vamos a calcular la caída de tensión. ¿Listo? Voy a hacer algo antes de empezar a calcular esto. Voy a copiar dos tablas donde vamos a trabajar. Eh, la primera tabla que voy a copiar donde vamos a trabajar es, dejo, dejo de cuadrar pantalla. Voy a copiar esta aquí. Y la otra tablita de factor de demanda por casas. ¿Listo? Entonces resulta que nosotros ya sabemos calcular la capacidad del transformador, ¿cierto? Entonces ya teniendo pues ese conocimiento de calcular la capacidad en los transformadores, pues vamos a empezar a desarrollar un cálculo frente a la caída de tensión, ¿sí? Frente a la caída de tensión. Ingeniero, una preguntita que quería hacerle con Sí, sí. respecto al esquema en donde están los postes, si lo Ujú. puede poner un momentico Sí, para... sí, señor. Sí, Jimeno. Entonces, aquí está el esquema. Este de acá es el Sí, pero transformador. sí, sí, señor. Es que lo que yo quería preguntar es, por lo menos, digamos en el otro, en el que tienen en las diapositivas que dice que en Ah, el listo. tramo de ahí arriba Ujú. hay 4 usuarios y en el siguiente poste hay otros 4 y en el siguiente hay... ¿Eso depende de algo o uno Ah, puede, listo. digamos, poner la cantidad de usuarios No, eso que depende de los usuarios que tiene cada poste. Digamos en este plano que se ve en las casas, si ven este que es con verde, Sí, esas van a ser la cometida de cada casa, ¿sí? Entonces, sí, por digamos, eso, pero la pregunta mía es esa, digamos, si ve que en ese hay 2, hay 4, en el siguiente hay otros 4, ujú. pero eso depende de algo, o digamos yo le puedo poner 6 a ese y 3 al último, o puedo... Sí, sí los puede poner, pero de pronto la distancia queda muy larga, ¿sí? Digamos, mm, ejemplo, este de acá tiene 8, ¿sí? Y la caja portabornera tiene capacidad hasta 8 acometidas, ¿sí? Digamos, esta caja portabornera ya tiene full, ¿sí? Que no Pero es, eso depende del servicio, ¿no, ingeniero? sí, eso depende del servicio, eso también depende del servicio, sino que este, digamos, es bifásico, ¿sí? El servicio de estos van a ser bifásico, entonces aquí ya hay 8 acometidas, aquí también hay 8 acometidas, lo mismo acá, hay 8 acometidas. Entonces uno puede poner las que le quepan en la cajita, pero pues Ajá, siempre respetando que no vaya a ser tan lejos la acometida. la cometida. Ujú. Vale. Que la acometida tenga la distancia de seguridad, ¿sí? Entonces uno siempre diseña máximo que 8 para esas personas, ¿sí? De un poste. Digamos, este poste de acá tiene 2, 1, 2, ¿sí? Sino que en un esquema unifilar, aquí el esquema unifilar, qué pena. eh, digamos ya yo no veo las casas, sino que pues pongo un circulito donde digo cuántos usuarios ya, ya tiene, ¿cierto? O ya lleva. Entonces, vamos a trabajar en esta hoja de Excel. Eh, se me enredó esto acá. Listo, vamos a usar la tabla 22084 y vamos a usar el esquema, este esquemita unifilar, ¿sí? Entonces eh, vamos a hacer unas fórmulas, pues yo las voy a escribir acá con, con la ayuda del Zoom, del anotar del Zoom, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular lo que es el momento eléctrico, ¿sí? O bueno,
lo que primero vamos a hacer es, vamos a hacer circuito, vamos a mirar la caída de tensión, ¿sí? Lo que es caída de tensión. Uy, sí, está muy grueso el lápiz. Vamos a mirar lo que es caída de tensión, ¿sí? Que va a ser igual, pero vamos a tomar un tramo, vamos a tomar caída de tensión entre el tramo 0 a 7, ¿listo? Y vamos a mirar esa caída de tensión como el momento eléctrico que va a haber entre 0 y 7 por la constante de regulación del conductor que yo, recuerden que esto es del conductor que yo quiera usar, ¿sí? Entonces el conductor trenzado, espere que aquí me fui mucho para la esquina. Genero una pregunta ahí. Ujú. Ahí usted le mira la caída de tensión a la red, pero ahí la Ajá. caída de tensión es baja porque no hay usuario, ¿cierto? Porque hay directamente el usuario. Sí hay usuarios. ¿Por qué digo que sí hay usuarios? Porque el conductor es, en realidad no es uno solo, pero va a estar conectado para cierto número de casas, ¿sí? Para una, cuatro y cuatro casas, ¿sí? O sea, para cuatro, cuatro y Sí, o una sea casa que serían ahí nueve. Usted le va a estamos, medir ahí la caída de tensión hasta el 7, Hasta el ¿cierto? punto 7, sí. Hasta el punto 7, pero entonces ahí usted no mira la caída de tensión a los demás, o lo que yo me imagino, la caída de tensión ahí es mucho menor porque toda la tensión la está recibiendo Porque, ese preso, esa carga, porque está cerca al transformador, ¿sí? y El cerca punto, del s- transformador. el punto 7 es el más cerca al transformador, ¿sí? sí, porque Entonces, de hecho ayer usted nos dijo que ese tramo es el que tiene todos los usuarios de ahí en adelante, ¿no? Tiene ujú, las nueve, exacto. las nueve viviendas. Sí, vamos a mirar la caída de tensión ahí, pero entonces la caída puede ser mucho mayor que las otras, porque tiene 9 viviendas, ¿sí? Sí, entonces vamos a mirar eso que cómo se trabaja, ¿sí? Entonces tenemos lo que es caída de tensión entre 0 y 7, que va a ser igual al momento eléctrico. El momento eléctrico va a ser, bueno, aquí no hemos definido algo. Las casas de qué potencia diversificada van a ser. Vamos a tomar la potencia diversificada de un ejercicio que ya hemos hecho anteriormente, ¿sí? Aquí de pronto se me va a borrar lo que escribí, pero ahora lo volvemos a escribir, ¿sí? Entonces, anteriormente, aquí habíamos hecho un ejercicio, había un ejemplo con esto, y teníamos una potencia diversificada de 3.831.6 voltiamperios, ¿sí? Vamos a usar ese. Vamos a decir que esas casas son de 72 metros cuadrados. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a usar casas con una potencia diversificada. Vamos a usar casas con una potencia diversificada de 3.800. 3 no me gustó. 3.800 ¿qué? 38, 831.6 voltiamperios, ¿sí? Entonces vamos a hacer la caída de tensión, que es la caída de tensión entre 0 y 7. La caída de tensión entre 0 y 7 va a ser el momento eléctrico entre 0 y 7, ¿sí? Por la constante de regulación que nosotros queremos usar, ¿sí? Para este caso siempre empezamos con el calibre 3 por 35, ¿sí? Más
50 milímetros. ¿Sí? Ahora miramos cuánto es la constante de regulación para ese. ¿Listo? Pero entonces, esa caída de tensión en por ciento de 0 a 7 va a ser igual a momento eléctrico. El momento eléctrico va a ser igual al número de usuarios por la S diversificada por el factor de demanda de la tabla, ¿sí? Eso va a ser el momento eléctrico y por la constante de regulación. Entonces el momento eléctrico es esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá va a ser el momento eléctrico y esta va a ser la constante de regulación, ¿sí? Entonces, la caída de tensión entre 0 y 7 va a ser igual al número de casas. Entonces, 9. entonces en el tramo de 0 a 7 va a haber 1 más 4, va a haber 9 casas, va a haber 9 usuarios, por la S diversificada que son Oye, 3000, ingeniero, ahí serían esa es diversificada de todas las viviendas, ¿no? O sea, serían 3.831 por 9. 31, sí, por 9, es 9 por 3831.6 voltiamperios por el factor de demanda para este caso, para nuestro caso. Pero, ingeniero, una pregunta. Es que lo que pasa es Sí, que ahí dice listo el número de casas más la potencia diversificada, pero vuelvo y pregunto, ¿es la potencia de una sola casa sí, o de sí. todas las 9? No, es de una sola casa. Ah, Es listo. de una sola casa. O sea, la potencia diversificada es de una sola casa. Pero aquí ya en el ejercicio la estamos multiplicando por las 9 casas. ¿Sí? Entonces en realidad son las 9 casas. ¿Sí? La S diversificada es de una sola casa. Que nosotros después hacemos el cálculo para 9 casas. Que ya lo estamos haciendo integrado acá. Lo que equivale. Sí, lo que Eso es lo que equivale. equivale. Ajá. Aquí ya estamos poniendo el 43%. Entonces miramos. Para 8 a 10 casas es el 43%. Entonces, aquí tenemos que poner el 43%. ¿Sí? Aquí tenemos que poner 43. 43%. Y por la constante de regulación. ¿Listo? Pero resulta que aquí este está en Eso está en 3831. 3.800 voltiamperios, sí. Ujú. Yo lo que recomiendo es primero hagan el momento eléctrico y después sí hagan la caída de tensión. ¿Sí? Entonces vamos a bajar de nuevo acá. ¿Sí? Estamos haciendo el tramo entre 0 y 7. Entonces, esto primero que vamos a hacer es el momento eléctrico, no es la caída de tensión todavía, sino que vamos a hacer primero la fórmula de momento eléctrico. ¿Sí? Entonces, esto de acá lo vamos a llamar momento eléctrico entre 0 a 7. Va a ser igual a 9 usuarios por la potencia diversificada de un solo usuario, ¿sí? Por 43%, que esto lo sacamos de la tabla. ¿Listo? Entonces, el momento eléctrico entre 0 y 7 va a ser igual a ¿cuánto? 14.828.29, ingeniero. Listo. 14.000. Gracias, Víctor. Uy, Sí, señor. espere que me activó acá una cosa que me daña todo. Ah, otra vez. Espere, Z, 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 Z. Listo. 14.000. Qué pena, Víctor. 14.800. 828.
828.29. Punto 29 por si algo. ¿Y esto en qué queda? Uy, acá faltó algo en la fórmula. Y no me corrigieron. Pero sí, ingeniero, eso se tiene que pasar es a kilovoltamperios, ¿no? Sí, espere, me faltó la distancia. ¿Sí? Acuerde que acá está inmerso un por D, la distancia. Esta de acá es la distancia del conductor, del vano. ¿Sí? Entonces acá tengo voltiamperios por la distancia que está en metros. ¿Sí? Entonces sería 23 más 4, ¿sería cuánto? 27. 27. 27 metros. ¿Listo? Entonces el momento eléctrico entre 0 y 7 va a ser igual a 14.828.29 voltiamperios por 27. Sería 400.363.88. 400.000, ¿cómo? 300. 63.88. Ah, 463.000. ¿Sí? No, no, señor. 463. 400.363. Ingeniero, y si pasamos esos 14.000 a kilovoltamperios de una vez para que no nos dé tan largo ahí. Sí, No, 400.683. no, no. Póngale los dos ceros Le al faltan, 4. le faltan dos ceros, ¿cierto? Sí, Sí, Desde acá son 400.000, ¿cierto? sí, señor. 400.000. Listo. 400.000. 63. 373 o 63. 63.88. 63.88. Sí, señor. Listo. 88. Listo, Víctor. Y esto va a quedar en voltiamperios por metro. Y ahora sí lo pasamos como dice Jimeno. El momento eléctrico entre 0 y 7 va a ser igual a 400.363 kilovoltiamperios por metro. ¿Sí? Entonces resulta que esta parte ya es un poquito más engorrosa. ¿Sí? ¿Por qué es más engorrosa? Porque ya tengo este momento eléctrico. Ese momento eléctrico, ese momento eléctrico hace lo que momento eléctrico entre 0 y 7 va a ser igual a 400.363 kilovoltiamperios por metro. ¿Sí? Ahora, para allá la caída de tensión, un porcentaje va a ser igual a estos 400.363 kilovoltiamperios por metro por la constante de regulación. ¿Sí? Vamos a mirar la constante de regulación. ¿Cuánto es? ¿Listo? La constante de regulación para el 3 por 35, para el 3 por 35 más 50 es de 1.8519 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces lo voy a anotar acá. Voy a dejar anotado una vez acá. Y esto por 1.851 9 por 10. Uy, me volvió a dañar esto. Listo. Por 10 a la menos 3. Y esto queda en porcentaje dividido kilovoltiamperios por metro. ¿Sí? Entonces acá kilovoltiamperios con kilovoltiamperios se van.
y queda en porcentaje, ¿sí? Entonces resulta que estas operaciones son un poquito cansonas, ¿cierto? Pero vamos a hacer algo. Lo vamos a hacer en un Excel. En un Excel que yo les voy a pasar. Yo voy a hacer el primer tramo para que ustedes lo vean cómo lo vamos a hacer en Excel. De igual forma yo los cálculos se los voy a digitar bien chéveres en Word este fin de semana para que los tenga manualmente, ¿sí? Y los puedan hacer manualmente también. ¿Listo? Pues ahí tocarían en la calculadora científica primero pasar ese 1,851 por 10 a la menos 3, pasarlo a Ujú, 0,000 tal y sí. Ingeniero, multiplicarlo por los 400.000. Ajá. ahí Pero daría pues, 0.7414. ¿Dónde? El resultado ya multiplicándolo por ¿Sí? ese, sí, señor, 0.7414. Por ciento queda, ¿cierto? Entonces sería 74.14. Sí. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto en porcentaje? Sería 74.14 entonces. No, 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 no. Él Ah, ya, entonces él ya queda por antes 0.7414. 0.7414%. Sí, señor. Sí, Esto es señor. lo que se va a caer. 0.7414% en este primer tramo. Hasta aquí. Aquí la tensión va a caer 0,74, casi un por ciento. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo en una tabla Excel. ¿Listo? ingeniero, y esa caída de tensión se suma a la caída del siguiente y a la del El siguiente, siguiente y y el el siguiente. total de eso, si supera los 5%, entonces ahí toca cambiar el El conductor. conductor. ¿Sí? Si quieres lo seguimos haciendo manual. Ustedes me dirán. Y sí, es mejor saber de Sí, dónde profe, sale para seguir cada aprendiendo. cosa. Listo. Entonces tengamos grabado este 0,7414. ¿Listo? Ustedes lo tienen grabado ahí. Yo igual lo voy a dejar ahí. ¿Listo? Voy a borrar todos estos matachines. Igual acá queda grabado en, en el video. Puros matachines. Y O sea que la cantidad de casas sigue siendo el 9 ya al más. pasar al otro poste, No, No, ya en el otro poste ya son No, ya cambia, solamente ya cambia. esos 8. 4 más los otros 4, ajá, Serían exacto. 8. Ah, 8. ya. Ahí Y empieza en a el, disminuir. y en Ah, el ok, último sí. poste ya son solamente esos 4, se toma desde ese en adelante. Listo. Entonces vamos a hacer el siguiente. Bueno, como tengo una tableta digitadora, entonces pues ha sido un poquito engorroso pues escribir acá, pero estoy aprendiendo. Me gusta más el tablero, pero toca volvernos digitales. Ingeniero, Listo. hay un cablecito para que usted le conecte un mouse a la tableta y ya, eso, con la Sí, mouse que herramienta todo es mejor. listo. Listo, entonces vamos a hacer entre 7 y 8. ¿Listo? Caída de tensión entre 7 y 8. Entonces, ahí va. Momento Va- eléctrico, Momento eléctrico entre 7 y 8 va a ser igual, o bueno, por la constante de regulación. Ahora vuelvo a decir que el momento eléctrico entre 7 y 8 va a ser igual a qué? A A 8 9. A casas, 8, a 8. número de usuarios, ¿sí? 8 Por, casas, ¿sí? O lo hacemos de una vez, listo. Sí, de una vez, profe. ¿sí? Listo, entonces me van diciendo Sería 8 casas. 8 8 casas, casas, ¿sí? Por la S diversificada, que era 3.831 creo que es. 31.6, ¿cierto? 6. sí, Mm, punto 6. que esto está en voltiamperios. Por, ahí Cuarenta y tres. tenemos que mirar 43, ¿sí? Sí, porque es de 8 no alcanza. Ajá, 43%. Y por la Por distancia, 20. por Por 20. No, 20. Eso. pero luego ahí no se le Profe, suman. una preguntita. Sí, señor. Esto, pero ahí la S diversificada y cambiaría también ahí en otras ocasiones, ¿no cree?
No, o no. no porque es la misma No. casa. Ah, no, o sea, yo puedo suponiendo que sea de otro metro, ¿me hago entender? Ah, listo. No, aquí estamos haciendo conjunto con los mismos metros cuadrados, ¿sí? Ah, ya. Que toda la urbanización tenga los mismos metros cuadrados o aproximados, ¿sí? Pero en la vida real hay casas que cambian, ¿no? En la vida real hay casas que cambian. Eso es verdad. Si hay En- casas que cambian, el ejercicio se vuelve más engorroso. sí, Pero porque no, ahí te tocaría hallar la de cada una de esas casas y hacerlo ajá. con cada una de ellas. Por eso la electrificadora quiso mejor estratificar todo, ¿sí? Ingeniero, una consulta. Sí, señor. ¿Por qué dice que de 7 a 8 hay 8 casas? Porque ya es el tramo de aquí a acá, ¿sí? Ya este lo conté en este tramo, ¿sí? Es Entonces en que se este, toman las casas que hay desde La ahí, bolita que está arriba, la bolita que está arriba no dice 4 casas, o sea, de 7 a 8 deberían haber 4 casas. desde acá usted mira cuántas casas, desde este punto, cuántas casas está mirando. Este es un ojo. por eso Desde es que Hugo, póngale Creí cuidado que era la linterna. para que la haga fácil, Hugo. Usted, digamos, separa en el punto que va a mirar, ¿no? entre cero y Y de 7. ahí en adelante comienza a contar las casas que hay de ese punto en adelante. Por ejemplo, Ajá, en el que estamos parados hay una más cuatro, o sea, ahí hay 9. acá hay Si 9 casas. tomamos, si nos paramos ya en el siguiente punto, Si se que es en paran el puesto acá, en la mitad, entonces usted mira cuántas hay de ahí en adelante. Hay 4 más 4, hay 8. ¿Sí pilla? Si va a tomar el último punto, entonces ¿cuántas casas hay de ahí en adelante? Solamente hay 4. ¿Sí ve? Entonces usted, Ok, ¿sí? ya entendí. ¿Sí? Ahí lo explicó Jimeno y yo iba dibujando mientras Jimeno lo explicaba. ¿Listo? Listo. Entonces toca tomarlo por tramos. El ejercicio toca tomarlo por tramos. ingeniero, la pregunta mía era Ujú. la distancia, digamos, en ese punto, en el segundo punto, ¿se toma desde el punto anterior a Ujú. ese o se toma Exacto. desde el transformador hasta No, ese? del transformador no. Del último punto que usted soltó hasta acá. Ah, listo. Porque si lo tomo del transformador, ahí empiezo a tener dificultades. Créeme que se va a subir mucho. Sí, entonces yo ya hallé la caída de tensión acá en el punto 7 y era 0.7414. Ahora vamos a hallar la siguiente caída de tensión. ¿Cuánto les dio este momento eléctrico? 8 por 3, 3831.6 por el 40. 200, espera, ya le- 63.614. Espere, espere que se me volvió acá. ¿Sí, Cristian? Sí, sí, exacto, Eso, bien. correcto. 200, ¿qué? Qué pena yo. 263.614. Punto algo. Punto 08. Y esto queda en voltiamperios por metro, ¿sí? Si lo queremos dejar en kilovoltiamperios, serían 263.614 14. kilovoltiamperios por metro. ¿Listo? Ahora, no grabé la constante de regulación, ustedes la tienen por ahí. No, señor, no. Listo, vamos a grabarla por acá. Yo la anoto por acá para allá. Entonces ustedes eligen el cable, no pueden combinar el cable. Ese circuito tiene que ser todo del mismo cable o si no hay algo, si ustedes ponchan un cable 3x35 y después un 3x70, hay algo que se llama efecto botella, ¿sí? Entonces no nos sirve. Entonces la constante de regulación es 1.8519 por 10 a la menos 3. ¿Listo? Profe, Entonces ahí la E indica el 10. el 10. Ah, ok. Esta es el 10. Ah, ¿Sí? listo, ok. Por 10 a la menos 3. Sino que en Excel viene con E. ¿Sí? Entonces ¿Sabe? Quiere decir exponenciado, es elevado, ¿no? elevado a la 10. Ujú. Elevado a la Da 10. 0, ingeniero, da Sí, 0.4881. listo. Entonces voy a hacer la fórmula acá para
Ya ahí sí me... Ingeniero, ¿usted a qué le llama el efecto botella? El efecto botella le llamo al empalme de un calibre muy delgado a un empalme con un calibre más mayor, ¿sí? Eso genera un efecto botella. El efecto botella es que un calibre me va a soportar cierta corriente y va a haber calentamiento, va a haber un punto caliente entre un calibre y otro, ¿sí? Entonces no, Eso es cuello de botella, ¿no? sí, es un cuello de botella, ¿sí? Porque no van a trabajar con el mismo calibre. Es como si yo llego y empalmo un tubo de media con, bueno, un tubo de 1 pulgada y después lo reduzco a media, ¿sí? Voy a tener menos caudal, pero voy a tener mejor que Presión. presión, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con la energía. Voy a tener más caída de tensión con ese cuello de botella. Entonces aquí era 1.85. Uy, ese 8 me quedó cabezón. Ingeniero, o sea que eso sí puede, lo que yo he escuchado, eh, menor tensión, puede ser más corriente, siempre Ujú. Sí, va a es, tener es más corriente, pero va a generar más pérdidas. Si usted tiene más corriente, va a generar más pérdidas. ¿Sí? más pérdida, sí, Sí, sí. entonces eso es lo que hace ese efecto botella. Ahí lo que Sino hace que es está calentar bueno más el conductor, ¿no? Sí, menor tensión, entonces no debería ser menor corriente porque pues menor tensión no hay, o sea, más bajito. no, pero va a haber de pronto mayor corriente con mayor ampacidad, ¿no? Con mayor calibre va a tener usted mayor corriente, pero va a tener más recalentamiento en ese punto. Sí, se le va a calentar más el conductor ahí y va a generar pérdidas por calor. Y entonces acá entre 7 y 8 ya me han dicho cómo era, ¿cero qué? Qué pena, yo anoté todo, No, tranquilo. 0.4881, ingeniero, por ciento. 0.81%, ¿sí? Entonces voy a anotarlo también acá en la esquina. Caída de tensión entre 7 y 8 va a ser 0.4881%, ¿sí? Listo, entonces ahí ya tenemos el 7-8, ¿sí? Ahora vamos al 8-9. Vamos al 8-9. Entonces, este es el cálculo, pues voy a guardarlo. Lo voy a guardar pues para que vean el otro tramo. Ya el último tramo, muchachos, ya vamos a tener pues la cantidad de caída de tensión para este sistema. Sí, entonces ese efecto botella que, que les digo, es mejor no combinar trenzados. Si usted va a echar un solo trenzado, pues del primer circuito, usted digamos llegó hasta un tramo, llegó digamos con un 3x35 hasta acá y de un momento a otro llegó y echó un 3x75, digo un 3x70 para este pedazo de acá. Entonces aquí en este punto, ¿sí? Él va a aumentar, él va a aumentar prácticamente corriente, pero pues también va a caer tensión acá. Aquí va a haber una resistencia en el efecto botella, ¿sí? Y entonces va a haber este punto caliente y entonces va a haber más pérdidas, ¿sí? No es que vaya a haber más caída de tensión, va a haber más pérdidas por calentamiento. Eh, Profe, o sea que con el efecto botella es que se empalma el trenzado. sí, o sea, pero el trenzado la idea no es empalmarlo. Usted es mejor que no lo empalme, el trenzado. El trenzado en algunos casos lo he visto empalmado porque toca, porque hace falta cable, pero es el mismo calibre, ¿sí? Es el mismo calibre, pero la idea es que no, que ese circuito no lo empalme porque el aluminio es muy duro de empalmar, ¿sí? El aluminio
es canzoncito de empalmar. En las líneas de media tensión se empalman. Yo he visto empalmes en líneas de media tensión, sino que eso genera puntos calientes. Eso genera puntos calientes en la red. Y los puntos calientes, pues no son lo ideal, ¿sí? Vamos a hacer el tramo 8, 9. El tramo 8-9 va a ser el momento eléctrico entre 8-9 por la constante de regulación que es nuestro cable 3x35, ¿sí? Entonces, la caída de tensión entre 8 y 9. Bueno, primero vamos a calcular el momento, que ya lo estamos haciendo aparte, para llevar mejor organizado esto. Entonces, el momento eléctrico entre 8 y 9 va a ser igual a el número de usuarios. ¿Cuántos usuarios va a haber desde este punto? 4. 4, ¿sí? 4 usuarios por la S diversificada que era 3831.6 voltiamperios, ¿sí? Por la constante de regulación, digo, el factor de demanda que ese sí ya cambia. Miremos a ver si ya cambia porque ya pues bajamos a 4. Ya para 4 entre 3 y 5 va a ser el 45%, ¿sí? ¿Sí lo vieron? Entre 3 y 5. Sí, porque Sí, van a ser señor. 4 usuarios, van a ser 4 viviendas, entonces va a ser 45. Entonces, ¿eso va a variar? Sí, eso va a variar. Entonces, aquí va a ser 45%. Listo. Y entonces ese momento eléctrico entre 8 y 9 va a ser igual a ¿qué? Daría 165.525.12, ingeniero. 525, Sí, señor. 25.12. Punto 12 12. Voltamperios, sí. voltiamperios. Pero mire que me faltó la distancia. Mucho ojo. Yo sí la puse, ingeniero. Listo. Y Son ahí va 24 metros. 24 metros. Listo. Entonces mucho ojo, no se vayan a comer la distancia o si no la fórmula queda mucho. ¿Sí? 8, 9. Entonces esto va a ser 165.525 kilovoltiamperios por metro. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el momento. Aquí ya tenemos el momento eléctrico entre 8 y 9. Y ya teniendo el momento eléctrico entre 8 y 9, pues podemos mirar la caída de tensión, porcentaje de 8 y 9. Entonces va a ser 165.525 kilovoltiamperios por metro por 1.90 y qué, 1.885, 19 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Recuerden que esto está en porcentaje sobre kilovoltiamperios por metro. Y esto se va a cancelar con esto. Daría, ingeniero, 0.3065%. 0.3065%. Listo. Entonces ya teniendo ya la caída entre 8 y 9, esto va a dar 0.365%, ¿sí? Entonces ya podemos sumarlas todas, ¿sí? Como cuando digo yo sumarlas todas, es la caída total del circuito, ¿sí? Entonces ya para sumarlas todas, Ya vendría siendo la caída de tensión desde el transformador hasta el último. ujú, ya sería la caída de tensión de acá del transformador hasta el último usuario, ¿sí? La caída total. Entonces el último usuario es el que lleva el bulto, sí. El último usuario es el que lleva el bulto. Entonces la caída
la caída de tensión de 0 a 9 va a ser igual a la suma de 0,7414 más 0,488 más 0,36. Ahí me da, ingeniero, 1.536%. Esta va a ser la caída de tensión. Y nos sirve porque no se pasa del 5% que nos permite la norma. Y entonces está por debajo la caída de tensión entre 0 y 9, está por debajo al 5%, ¿sí? Entonces, esto es correcto, ¿sí? Entonces, el tramo sí se puede construir con 3 por 35 más 50, ¿sí? Ingeniero, Sí, señor. solo una corrección para cuando algunos que dan el video otra vez. Ahí el delta B de 8 y 9 es 0.3065 porque de pronto no le dan los cálculos. Es 3065, listo. Señor, Qué pena ahí, me equivoqué. Entonces voy a borrar acá, es 3065. Y acá, listo. 3065. 3065, ¿sí? Entonces esto da 1.53%, ¿sí? Entonces eso quiere decir de que el conductor es el adecuado, ¿sí? Ahora acá va a pasar un conductor 3 por 35. Qué pena. Mm, es que queda modo automático el lapicero. ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Aquí seguimos trabajando con la regulación de 2%, ¿cierto? Sí, aquí, bueno, aquí en redes de distribución dejan hasta el 5% en ciertos lados. Digamos en la electrificadora del Huila nos dejan trabajar con el 5%, ¿sí? Ah, Pero digamos internamente en la casa o en las acometidas digamos, del sistema fotovoltaico que ya eran Circuitos románticos. de los circuitos ya ramales internos, el 2%, ¿sí? Adicional, bueno. ¿sí? Esto ya es de la red de distribución de lo que es afuera de nuestras casas, de las redes de la electrificadora del Huila, entonces ellos dejan por debajo del 5%, en ciertas zonas, ¿sí? Es Entonces, porque el transformador le está botando a usted bastante tensión, entonces 5% que se le caiga no es mucho. Mientras que ujú. una casa que maneja más poquita, sí, ya 5% ya es bastante. Es demasiado. Sí, ya en la casa es demasiado, más el 5% que está afuera, entonces ya sería un 10%, ¿sí? Entonces, en una casa uno diseña con el 2% para que no haya mucha caída, ¿sí? Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta dos circuitos. ¿Los hacemos manuales? Hacemos uno más manual, este de acá. Sí, el último lo hacemos El, ulti- el último lo hacemos en la tablita. De igual forma queda el último para que lo hagan a mano. ¿Listo? Que lo hagan a mano. Entonces vamos a hacer... ingeniero, Sí, señor. mientras borra esa, Ajá. tenía una preguntita. ¿El poste, esos postes que se usan para la curva, Ajá. son los mismos pasantes o es también otro Sí, tipo de poste son, especial? son terminales. Son como terminales. Porque tienen templete. ¿Sí? Sí, sí, o sea, se le pone templete, pero igual ahí la conexión arriba que usted nos mostró vendría a Ajá. ser como la pasante también, ¿no? Es parecida a Eh, la pasante. Es parecida, pero usted también la puede templar. Usted la puede dejar mm, templada en un lado y con la otra darle una curvita acá, un bucle y sacarlo acá con otro gancho. ¿Sí? Y acá iría templado hacia este lado, e igual hacia este lado. Entonces, pues, si observamos este de acá, pues, es como un pasante, pero también tiene templete. Es una combinación de los dos. sí, es una combinación. Combinación de los dos.
Bueno, entonces ahí ya hallamos la caída total de un circuito, ¿sí? Bueno, eh, vamos a borrar esto. Vamos a hacer el segundo circuito. ¿Cuál quiere hacer? ¿El tramo de abajo o el tramo de arriba? ¿Este tramo o este tramo? Tienen casi el mismo número de casas. Hay uno que tiene más casas. Desde el medio. ¿Del En medio? medio, sí. Listo. Vamos a hacer el del medio. Que hay uno que tiene que, más que, ingeniero. Más casas, más unidades de vivienda. Este, el del El medio medio, tiene más, sí. el del medio tiene más unidades de vivienda. Listo, pues el primer tramo, No nada hay más, casas más. el primer tramo es más corto, mire, 3 metros, que está más cerca del transformador. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ustedes me van a ayudar ahí con la caída de tensión. La caída de tensión entre el 0 y 1, ¿sí? Es igual al momento eléctrico. Es igual al momento eléctrico entre 0 y 1 por la constante de regulación que ustedes deseen, ¿sí? Siempre les digo, váyanse con el menor calibre pues, porque le va a salir más económico, ¿sí? Más económico entre menor calibre. Si el mayor es el calibre, va a ser más caro, ¿sí? Entonces, vamos con el 3 por 35 primero, ¿sí? Momento eléctrico entre 0 y 1. El momento eléctrico va a ser el número de viviendas a partir de 1, 14 y 16. 16 viviendas, ¿sí? Por la S diversificada que es 3831.6 Punto 6. voltiamperios por La distancia. el factor de demanda y Al por la factor de distancia. demanda. Sí, vamos a ver para 16 casas qué factor de demanda usamos. El 39, ¿no? 39%. ¿Sí estoy bien? Sí, señor. Listo. 39% y por la distancia. Entonces voy a bajar de nuevo. Metros. La distancia en metros, ¿cuánto es? 3 metros. Ah, listo. Por 3 metros. Listo. Entonces vamos a hallar ese momento eléctrico. Ese daría 71.727.55, ingeniero. 71.000, ¿cómo? 71.727.55 voltamperios. 71.727 punto Punto 55. 55. Sí, sí estoy bien, ¿cierto? Sí, Voltiamperios señor. por, Amperios por metro. por metro. Listo. Sí, Ahora, correcto. vamos a hallar la caída de tensión. Gracias, Víctor. Entre 0 y 1 en por ciento. Recuerden que esto lo vamos a dejar en kilovoltiamperios. Si vamos a darlo en kilovoltiamperios, vamos a correr 3 veces esta coma, 1, 2, 3. Y ahí sí, 71.7. 27 kilovoltiamperios por metro. Y esto por la constante de regulación que es 1.8519. Me fue mal esto. 19. 19 Por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3. Y esto es por ciento sobre. Y ahí se me enloqueció el lapicero. Se volvió a enloquecer el lapicero. Nah, no, no, no. Ahí ya. Sobre kilovoltiamperios
por metro. ¿Listo? Entonces estos kilovoltiamperios por metro se dan con estos kilovoltiamperios por metro y me da una caída de tensión. Daría 0.1328%. ¿no? Listo. Ya lo miramos. Cero punto 1328, sí, señor. 1328%. Listo, entonces lo voy a poner acá en Profe, el... o sea que en este caso, pues como ninguno de los valores de caída de tensión se ha pasado del 5%, se podría usar el otro calibre, ¿cierto? O ese es el más... Este es el más económico. Que la cuestión es esa, Ah, que ok. es más barato, porque el otro es más caro y pues ahí es que reducir costos, ¿no? Sí, la idea es que ustedes reduzcan costos para que se ganen la propuesta económica, ¿no? ¿Sí? O sea, que ustedes tengan la capacidad de decir, bueno, voy a usar este calibre y no voy a enredarme con este calibre, porque la caída de tensión es la adecuada, ¿sí? Y según mis cálculos, pues es la adecuada, ¿sí? Entonces eso es lo que uno explica con estos cálculos que ustedes hacen acá y que traigo acá es para que ustedes cojan esa experticia y la transformen en los requerimientos que requieran, ¿sí? Eh, y si no se pasa el 5%, entonces el cable adecuado. Entonces el mínimo cable permitido es el 3x35+50 en redes de distribución. Ya si es para lámpara, puede ser un calibre un poquito más delgado. Hay un trenzado más delgado, pero solo para luminaria. ¿Sí? Este vendría siendo el otro que va por encima del poste, ¿no? El que usted dijo que siempre Ajá. era mejor que fuera aparte. Es mejor que fuera aparte, pero acá aquí en la electrificadora no lo dejan poner. Entonces, pues, reducimos costos también. ¿Sí? Profe, una preguntita ahí fuera del tema. Cuando un transformador no tiene los DPS, Ujú. o sea, qué daño puede causar en el transformador? Listo, si llega a caer un rayo al transformador, puede quemar el transformador, ¿sí? Porque aunque el transformador tenga línea tierra, los DPS lo que hacen es concentrar la energía del rayo y enviarlo a tierra, ¿sí? Eh, y no pasar por la carcasa, ¿sí? Por eso está por encima del transformador los DPS, un poquito por encima. Entonces cuando cae el Ah, rayo, él lo que hace es llevar toda esa energía y enviarla a tierra, ¿sí? De una manera controlada. En cambio, si cae el transformador queda de una manera descontrolada, puede, puede quitar fases, se lleva las fases, se lleva la tierra y hasta se puede llevar toda la estructura del transformador, todo el contenido de aceite del transformador y quemarlo. Sí, sí. sería una prueba destructiva para el transformador. Sí, Eh, es que hoy que estaba andando por ahí, por ujú, ejemplo, el transformador que queda al frente de Asporquín, ahí en la 15, sí, eh, lo estuve mirando y solo tiene los fusibles, las uy, cañuelas y no tiene los DPS. Entonces, pues, es un peligro. sí, claro. Ah, puse Si 3. le pone a dar todo Neiva, por todos lados lo encuentra así. Está Eso es terrible eso. normal. Sí, pero no es la idea. Eso hay que hacerle mantenimientos. Se puede llevar el transformador completamente. Listo, entonces vamos a hacer estos dos últimos y ya no molestamos más con el momento eléctrico. Entonces vamos a hallar el momento eléctrico de entre uno y 2, ¿sí? Si nos paramos acá en 2 y miramos cuántas casas se van a alimentar, 14. 14 casas, ¿sí? Y esto va a ir multiplicado por los 860 y 3.800, no, 31, son 31.6 punto 6. voltiamperios por el factor de... Demanda, ¿Sí cambia el factor de demanda o no?
Yo creo que sí. Es el mismo que usábamos arriba, ¿no? Para 14 es 40%, ¿sí? 40%, entonces vamos a ponerlo acá. 40% para 14. 40% y por 23 metros. 23 metros o 20 metros. 20 metros, ¿no? 20. Ajá. Recuerden que no es hasta el transformador, sino que es el vano que yo estoy contando de 1 a 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a dar ahí? Se lo va a dar en kilovoltamperios de una vez, ingeniero. ¿O Listo. bien? Sí, en que Estaría 429.139. 429 punto qué, ciento qué, 139 139 kilovoltamperios. kilovoltiamperios Kilovoltamperios por metro. por metro. Listo. Eso, Ahora, bien. la caída de tensión va a ser entre 1 y 2, va a ser igual a 429.139 kilovoltiamperios por metro por la constante de regulación que es 1.85919 por 10 a la menos 3% sobre Sobre kilovoltiamperios kilovoltamperios por por metro. metro. ¿Listo? Ahora, esa caída de tensión entre 1 y 2 va a ser igual A 0.7947%. por ciento. Entonces voy a anotarla acá. La caída de tensión entre 1 y 2 va a ser igual a 0,7947%. ¿Listo? Entonces ya tenemos el momento y la caída de tensión de aquí a acá. Y ya vamos por la última. Ya vamos para la última. Voy a guardar. Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Sí, señor. Una sobrecarga Ujú, en una línea de media tensión ujú. se debe a un rayo que es lo que más se ve, ¿cierto? Sí, pues eso es una sobretensión, puede ser una sobretensión. Una sobrecarga es debido a que la corriente que está pasando por el cable no es el adecuado, es mucho Es mayor mayor a la que el cable está a la que diseñado. a la que el cable está diseñado. Eso es una sobrecarga. Pero Sí. eso siempre está, eso digamos en media tensión o no sé, en baja, eso siempre está medido, ¿sí me entiende? Ajá. Pero cuando hay una sobretensión o así una sobrecarga, que siempre lo que uno ve es por un rayo, pero ¿por qué más puede darse fuera Por de un, eso? por un cortocircuito. Un cortocircuito que Un- se empuente, digamos, la línea con la otra. con la tierra o con una cruceta, digamos, se dañó el aislador y el aislador, el tornillito, el tornillo que tiene el aislador pega la línea y queda, digamos, la línea aterrizada. Eso es una sobrecarga, ¿sí? El- Eh, Ahí se empieza a elevar la corriente ahí hasta el se- infinito, ¿no? Hasta que ajá, estalla. exacto, porque hay una resistencia. Porque quiera o no, igual el poste tiene un alma de acero y va a tierra, ¿sí? Y si la cruceta va pegada, digamos, al poste, también va a ir pegada a tierra. Entonces, pues hay una resistencia y se va a elevar la corriente. Ahí hay una sobrecarga, ¿sí? Em, y ya una sobretensión es que llegó y cayó el rayo directamente a la línea y hay una amplitud de la tensión debido a que hay una energía opuesta. Entonces eso genera eso al descargarse hay un rayo, pues genera una sobrecarga o una sobretensión
y la línea queda variando, ¿sí? Entonces están esas dos opciones, sobrecarga o sobretensión. Vamos a hacer el último tramo. Sí les queda claro la diferencia de sobrecarga a sobretensión. Una sobretensión va a variar la tensión. Una sobrecarga va a variar la corriente. ¿Listo? Listo. Entonces la caída de tensión entre 2 y 3 va a ser el momento eléctrico entre 2 y 3 por la constante de regulación. ¿Sí? Yo me acuerdo que a mí me ponían unos circuitos, pero mucho más grandes. Y era todo el berraco día calculando esto. Y sí, es a veces cansón, pero pues uno aprende, ¿sí? Momento eléctrico entre 2 y 3 va a ser igual a número de casas. Entonces, si me paro acá en 3 y miro hacia allá, ¿cuántas casas voy a encontrar? Si me paro acá en 3 y miro acá, 6. 6 6. casas. Listo, 6 casas. Entonces, 6 casas por 3831.6 voltiamperios por la constante, Regulación. sí, la constante la constante ¿No es la misma de la anterior, de las 8 casas? 44, 40 y algo. 44, ¿sí? Entonces toca estar mirando esa tablita porque no, si no pues eso es lo engorroso que toca estar mirando esa tablita Por la distancia, que son 24 metros. por 24 metros. Listo, esto es por ciento. Entonces el momento eléctrico entre 2 y 3 va a ser igual Sería 242,770, ingeniero, kilovoltios por metro. kilovoltiamperios, listo, por metro. Gracias, Víctor. Y ahora, vamos allá a la caída de tensión para 2 y 3 que va a ser igual a 242.770 kilovoltiamperios por metro por 1.85, 19 por 10 a la menos 3 por ciento dividido kVA por metro. ¿Sí? Esto es kVA por metro, se dan con estos kVA por metro. Y la caída de tensión en porcentaje va a ser igual a cuánto. 0.4495%. 95%, gracias Víctor. Eso es la caída entre 2 y 3. Entonces la caída de tensión entre 2 y 3 va a ser igual a 0.4495%. ¿Sí? Ya sumando todo, pues vamos a tener la caída entre 0 y 3. La caída total de este circuito ramal. ¿Cuánto daría esta suma? ¿Uno punto qué? Daría 1.377%, ingeniero. 1.377%. Esa es la caída de tensión. 1.377%. Listo. Entonces ya tenemos esas caídas de tensión. Nos faltaría esta de acá, que es la que les dejo de tarea. Yo ahora les envío Ese sí lo hacemos con el Excel, ¿no? Sí, lo vamos a hacer con el Excel. Vamos a hacerlo con el Excel. ¿Listo? ¿Cómo vieron esto? ¿Cansón? ¿Aburridor?
bueno, chévere, No, divertido. está chévere, está chévere. Listo. Lo Está bueno es que suave, está suave. la fórmula no es tan harta, es más o menos cortica. Es Un poquito cortico. enredado como todo, pero ahí. Y pues igual no es que sea muy larga la fórmula, y pues es la misma fórmula aplicada muchas veces, entonces Sí, entonces se aprende. Es importante, muchachos, que pues que tengan claridad de lo que es un momento eléctrico. Un momento eléctrico, pues es la relación de la capacidad de carga, digamos, de un vano, ¿sí? Eh, en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento, digamos, sería en el momento más crítico, que sería la potencia mayor. ¿Quién me está dando la potencia mayor? Pues la carga diversificada de la vivienda, ¿sí? Entonces vamos a terminar ya con el cuadrito de cargas, aunque quería ver lo que Víctor puso en el, en el WhatsApp y dejar el cuadrito de cargas para la próxima clase. ¿Qué les parece? Y revisamos el cuadrito de cargas con todos los circuitos. Es mejor, profe. ¿Listo? ¿Les Sí, parece? está bien. Listo. Para el martes ver el cuadro de cargas con este mismo ejercicio. Sí les dejo que me hagan de tareita este último tramo. Hicimos dos. Igual el video lo subo ya y pues esperemos que todo el mundo pues lo haga, ¿sí? Lo importante es que lo rayen porque que si no lo rayan pues no se van a, digamos, a echar al hueco de una vez, ¿sí? Lo importante es arriesgarse, ¿no? Lo que necesito que hagan, que se arriesguen. Voy a mirar acá el WhatsApp. Ah, digamos, Joan nos compartió acá el famoso pie de amigo, la famosa retenida del borracho, donde, donde lo que está haciendo, digamos, este poste de acá en baja tensión, está reteniendo al poste en media tensión, ¿sí? Esto ya no se hace, para eso existen los templetes, ¿no? Pero Profe, antiguamente se hacían, sí señor. profe, una pregunta. Cuando en media hay dos trayectos de 13.2, creo que es. Sí, acá hay dos. Mire, aquí hay uno Eso. y acá abajo. ¿Por El qué, por qué lo hacen? O sea, ¿cuál es el motivo para pasar dos? Para ahorrar costo. Listo. Una cosa es para derivar la línea. Esto se llama una derivación de la línea, ¿sí? Ah, ok. Lo otro es que sean dos circuitos independientes y tengan estos, si ustedes ven acá estos controles, ¿sí? Antiguamente estos controles sirven, digamos, si se va la energía por un lado, se controlan y se llevan la energía para otro, ¿sí? O para desconectar si, digamos, el barrio tiene un mantenimiento en el transformador o en todos los transformadores se desconecta desde acá los controles, ¿sí? Entonces aquí lleva los portafusibles o controles, ¿listo? Eh, Se usan para derivar o lo otro es que vayan dos circuitos, uno encima del otro y sean dos circuitos independientes, ¿sí? Que digamos en un poste usted puede llevar dos circuitos, poste de 14, ¿sí? Pueden llevar hasta tres circuitos, el de 34.5 encima, el de 13.2 abajo y dos de 13.2 abajo. Eso pasa mucho, eso lo he visto allá en la subestación de La Plata, salen todos así. Profe, ¿ese poste de cuántos metros es? ¿De 12? Ese parece de 12. Hasta acá irían 6. 6, 7, 8, 9. Sí, es como de 12, más lo que está enterrado. Sí, señor, es de 12. Ah, ok.
Listo. Entonces, pues Víctor nos estaba mostrando acá algo. Al principio. Oiga, no tengo a Víctor. Víctor lo puso En el grupo, profe. en el grupo. Listo. Entonces, bueno, dice vuelo huecada. Listo, dice 483 metros. Wow. Es es un hueco, Hue- ¿cierto? Ujú. Abismo, sí, señor. Un abismo. Siempre y cuando no haya acercamiento se puede hacer, Víctor. Si no hay acercamiento en el abismo, una vez por allá en la vereda Sinaí de Tesalia, yo eché un vuelo así y me salió un acercamiento. Entonces me tocó poner un poste como por acá para subir un poco la línea. Por acá, casi ya llegando al segundo poste. Y bueno, Mi pregunta es, ¿el trenzado lo aguanta, ingeniero? no creo, no creo. Toque pura red abierta. Toca en red abierta, sí, sí, Víctor. Toca en red abierta. No creo, así tenga el centro de acero es muy pesado para eso. Es mucha distancia, ¿cierto? Sí, sí, es bastante. Porque es la parte de abajo, o sea, donde sale proyectado. Hasta Ajá. arriba. Y también tienen que mirar la caída de tensión. Tenemos que mirar la caída de tensión acá. Porque de pronto este usuario ya son 103, 132 más 483, ¿sí? ¿En qué calibre lo van a echar? Pues yo le pasé eso a la ingeniera y dijo que eso en trenzado no creo que aguantara. Sí, no, Entonces, eso caería en red abierta y que en red abierta quiere poner número 2 un cero. ujú, puede ser un cero, pero de igual forma está largo ese vuelo. Largo, Lo largo. otro es que, como usted se da cuenta, en la mitad del vuelo Ajá. está proyectado el poste, que dice poste embonado. Ujú, Resulta que ahí es un caminito que eso tiene que por ahí unos 5 metros de ancho. Yo le puse que un templete, ujú. pero no sé si lo que yo le decía ayer anoche, un templete cuerda guitarra aguantaría eso, esos vuelos. Es mejor directo a tierra. Estos dos es mejor directo a tierra. Ahí hay espacio, que es rural, ¿cierto? Sí, señor. Sí, es mejor directo a tierra. El templete, digamos, cuerda de guitarra es más que todo para zonas urbanas. Que tocó, digamos, que hay poco espacio, tocó. Sí, pero acá en la zona rural échelo directo a tierra. Échelo con directo a tierra, sí. Sí está largo el vuelo, Víctor. Bastante larguito. Sí, eso fue lo que yo miraba, o sea, los vuelos re largos Ujú. Profe, para una cuenta nueva. una pregunta. Ahí, por Sí. ejemplo, en ese caso, para calcular la caída de tensión que no tiene, digamos, Que no como es, casas. que no es trenzado y tiene pocas casas. Mire, acá sí hay Exacto. casas. Aquí sí hay una casa Ah, y acá hay otra. O sea, sí hay casas, esas son pero casas. son Ah, ya. casitas rurales. Estas que están acá, mire. Aquí Cuenta, en cantidad de casas se pondría nomás lo que hay. sí, son poquitas casas. O sea, hay poquita potencia, pero va a haber más distancia. Ok. Entonces, de vez de casas va a tener más distancia, entonces ahí compensa. ¿Sí? Ah, ya. Sí, listo. Pero entonces va a haber un poquito más de caída porque en todo caso las distancias están largas. Aquí hay 103 metros, aquí hay 132 metros y acá hay 403 o 483. Y esto ya, Ingeniero, en ese caso, se mediría tensión desde donde queda el último poste para ver si se exacto. puede hacer la instalación y que funcione. Sí, pues toca medir tensión o hacer el cálculo de caída de tensión, ¿sí?
Eh, si quiere la próxima clase también les regalo el de red abierta. Yo también tengo el cálculo de caída de tensión con red abierta para que lo hagamos también, este caso. ¿Listo? Lo podemos hacer también con red abierta. Yo les regalo el de trenzado trifásico, el de trenzado monofásico o bifásico, ¿sí? Monofásico trifilar, y el de red abierta bifásico trifilar, ¿sí? Y con eso ustedes pueden calcular red abierta, cable trenzado y lo otro, ¿sí? Y los cálculos ya están establecidos por constantes de regulación. Entonces ustedes solo ponen ahí un 0, 4-0 o número 2, ¿sí? Y así mismo calculan. ¿Listo? ¿Qué dudas tienen de lo que vimos hoy? Muchas, poquitas, hartas. Les voy a enviar entonces la presentación para que hagan el último punto, el último de lo que hemos desarrollado. Se los voy a enviar al WhatsApp. ¿No tienen dudas, en serio? Yo hoy le tengo una. Sí, cuéntenme. El cable 2 por 35 más 50. Ujú. Ese cable, la fase son número 2. 2 por 35 más 50, no, sí, sería un 2 por 2 más un cero, sí señor, es Un calibre, 0 es el neutro. ajá, es un calibre número 2, sí O señor. sea que si ese cable trenzado se empalmara con la red abierta, con número 2, no había ningún problema Ahí ya no hay problema, sí, ya no hay efecto botella, desde ese, que sea el mismo conductor. desde que sea el mismo calibre, sí señor, Ah, listo, esa era mi duda. sí, sí, sí señor. Es muy buena pregunta porque esa parte se hace, también se puede empalmar con otro cable pero que sea del mismo calibre, ¿sí? Y se hace con los conectores adecuados y se ha desarrollado y no hay inconvenientes. Em, ¿Qué otras dudas tienen, muchachos? Todo claro, muy cortica la clase, Todo quieren más estuvo clase, buena. ¿sí? ¿Sí les Sí, parece? claro. Sí, Sí, estuvo bueno, se aprende bastante, se aprende mucho. listo. Aunque son corticas las secciones, pero pues, mira, ahí les Son voy a enviar, sustanciosas. sí, pues, lo importante es que entiendan la idea para dónde vamos, ¿sí? Ahí les envié la diapositiva, es el último ejercicio. Hacen el último tramo, ¿listo? Así como lo hicimos acá. Y lo complementan con el video de hoy, ¿sí? Si quieren hacer todo el ejercicio de nuevo, pues sería genial tenerlo listo. Y la otra semana pues voy a proponer unos ejercicios para que hagan de este tema. Les voy a dar una guía de este tema, de subestaciones aéreas. Y ya con eso pues tenemos parte del trabajo y vamos a hacer un trabajo para este mes de agosto, un trabajo ya que es más planar, más de hacer planos y cálculos, ¿sí? Pero pues la finalidad como aquí muestra, digamos, Víctor con un planito que él levantó ahí a mano alzada, así es que uno trabaja, ¿sí? Uno llega y está en campo y toca dibujar, porque no va a tener el computador ahí, ¿sí? Entonces toca hacerlo, digamos, en una, en un folder o en una hoja de cálculo que ya tienen establecida y lo desarrollan y lo van, digamos, cuadrando hasta que solucionen el problema, ¿sí? Recuerden que hay unas distancias mínimas de seguridad, eso también lo vamos a ver la otra semana, las distancias mínimas de seguridad para que las tengan claras, ¿sí? Antes de llegar ya a redes de distribución, tener eso claro, ¿sí? Y ya cuando estemos trabajando lo de redes de distribución, que es mirar
qué elementos lleva cada poste, ¿sí? Qué elementos, con qué se construye. Ya ustedes tienen una idea, ¿no? De, de qué es una estructura de paso y una estructura de retención. Y, y eso, muchachos, ya pues los felicito pues porque han estado ahí atentos a las clases. Sé que pues no todos están entrando, pero pues lo importante es que ustedes puedan ayudar a los compañeros que, que no estén, digamos, el día de hoy, ¿sí? Adelantarse. Eh, lo mismo, pues nos toca seguir de manera virtual y pues lo importante es poder hacer la clase un poquito más amena cada vez. Eh, yo creo que la otra semana también vamos a jugar con Kahoot, el viernes de la otra semana, para que estén listos, para mirar qué han aprendido, digamos, en estos días. ¿Listo? ¿Les parece? Sí, claro, está bueno. Bien, Listo. bien. Listo. Entonces voy a hacer también un banco de preguntas en Kahoot para que tengan, para que juguemos un rato. ¿Listo? Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces quedamos así. Feliz fin de semana, feliz puente, que Lo descansen, mismo. que descansen y Ángel, que nos descanse. vemos. ¿Listo? Feliz noche. Una feliz noche. Su cariño para todos, que descansen.